kilómetro 53 en La Mancha, en blanco y negro rótulos. Teléfono 922 12 10 81. Estás escuchando Noroeste 7, la actualidad informativa más cercana en Icoden Daute Radio, con Narciso Ramos. Entrevistas en Icoden Daute Radio. 11:30, tal como habíamos anunciado antes de los mensajes comerciales y del sumario de contenidos. Ya está con nosotros el secretario general del Partido Socialista de Ico de los Vinos, también concejal del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de esta ciudad del Drago, donde están los estudios de Icoden Daute Radio, Ramón Luis. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días y buenos días también a todos los que nos oyen por este medio de comunicación. Antes de ayer el martes no pudiste estar con nosotros por una situación personal, te disculpábamos y bueno, nos decías que aquí estarías hoy y aquí estás. Bueno, ayer, Ramón, se celebró rueda de prensa en relación a lo que se aprobaba en el pleno del martes, en esa propuesta conjunta de los grupos de la oposición, exigiendo al grupo nacionalista de gobierno en minoría que se construya el centro de formación integrada. Ustedes en la rueda de prensa de ayer también aseguraban que apuestan por la construcción de este centro, daban las razones de esa propuesta que se aprobaba. Hubo una enmienda del grupo de gobierno que no prosperó y luego ya se votó la propia moción vuestra y fue aprobada con los votos de los grupos de la oposición y el voto en contra de Coalición Canaria. Hemos hablado mucho del Centro de Formación Integrada en anteriores entrevistas contigo y con otros responsables, otros líderes de la oposición. Por cierto, que lo decías tú ayer también en la rueda de prensa, era una rueda de prensa de los portavoces. Fuiste tú porque no pudo ir la portavoz de tu grupo, María del Cristo Luis, y así lo señalabas en tu intervención, que ella era la que tenía que haber estado allí, pero que no había podido ir, y estabas tú actuando en ese caso de portavoz junto a la portavoz del Partido Popular, Isabel García, de Somos Icodenses, Moncho León Herrera, y de Ciudadanos, José Domingo Alonso. En fin, más que volver a recordarle a los oyentes toda esta historia, me gustaría que cuanto menos la primera intervención fuera sobre los 3 puntos que en la propuesta aprobada se hacen ya oficiales dentro de la corporación para reactivar la construcción de este centro de formación integrada en las ganaderas. Así es. Como todos los oyentes que pudieron escucharnos y han escuchado al resto de los grupos de la oposición en relación con este tema, en este mes de marzo se llevó una propuesta con similares características en el pleno de febrero, que se celebró el 1 de marzo, como ya yo expliqué en estos medios, el alcalde, utilizando argumentos que no se ajustan a la realidad, presentó una enmienda que salió adelante. La propuesta del PSOE pues decayó. En aquella propuesta se planteaba básicamente salvar la inversión de la urbanización del frente de calle del Solar, donde se va a construir el futuro centro. Recordar que la urbanización del frente de parcela era un compromiso adquirido por el ayuntamiento en el anterior mandato con la consejería como paso indispensable para construir el centro de formación en ese solar. El grupo de gobierno en esta legislatura, atendiendo una serie de dudas y argumentos que podemos entrar en después con más detalle, ha decidido prescindir de esa inversión. Y digamos que el objetivo fundamental de la propuesta de este pleno que llevamos todos los grupos de la oposición fue salvar la inversión de la urbanización de la parcela como garantía
inequívoca de que el proyecto salga adelante y como apuesta clara ante la Consejería de que efectivamente el municipio de Icó y la oposición mayoritariamente, que somos mayoría en el Pleno, apostamos porque este proyecto siga para adelante. En este pleno ordinario de marzo, teniendo en cuenta que la propuesta decayó, nosotros, toda la oposición, una vez recabadas todas las dudas y saldadas todas las dudas, valga la redundancia, con respecto al proyecto que había puesto sobre la mesa el alcalde, decidimos reiterar conjuntamente esta propuesta, aparte de otras cuestiones que planteamos en la parte propositiva. Por ejemplo, reiterar los acuerdos tomados en relación a este asunto en octubre de 2015. Ahí precisamente, sí. En ese primer punto de la propuesta que se aprobó, hablando en lenguaje muy sencillo, significa el plan de cooperación del Cabildo, tú me corriges si me equivoco en el planteamiento de lo que yo entiendo, que se aprobó en ese pleno de antes de ayer, en el primer punto de la propuesta. El Cabildo en su plan de cooperación hace un tiempo aprueba, en el anterior mandato donde tú eras concejal de urbanismo, aprueba dentro de ese plan de cooperación la urbanización, prolongación de la calle Ángel Guimerá, para urbanizar esa calle y la mejora de, en fin, sacar la salida de la calle hacia la variante y todo esto, ¿no? Bien. Concretamente, la salida hacia la variante, la conexión con la variante, es una cuestión que hablaremos después, con más detalle, porque es importante. Bueno, pues eso sería prolongación de la calle Ángel Guimerá. Eso estaba aprobado en el plan de cooperación. Exacto, urbanizar el frente de parcela. Exacto, urbanizar el frente de parcela de esa calle. Y en esta legislatura, el grupo de gobierno, ya te digo, si me equivoco en el planteamiento, corrígeme, el grupo de gobierno, en junta de gobierno, no en el pleno, le dice al Cabildo, al plan de cooperación del Cabildo, que esa obra no, que otras, ¿no? Es así, ¿no? Así es. Y ustedes ahora, en esta aprobación de antes de ayer, exigen, y ya está aprobado oficialmente, que se revierte, que se le vuelva a pedir al Cabildo que incluya esa obra. Efectivamente, mira, para aclarar las cosas y ser justo, la decisión en principio de este tema, de decidir las obras del plan de cooperación municipal, corresponden a la Junta de Gobierno, pero porque el Pleno delega en la Junta del Gobierno una serie de competencias. Desde que el Pleno, por mayoría, tome un acuerdo en sentido contrario, prevalece la posición soberana del Pleno. Y esa es la situación. Claro, porque en este caso se trata de algo que ya estaba aprobado, que se dice no, y en todo caso tenía que haberse informado al Pleno. Sí, efectivamente. En la pasada legislatura, la Comisión de Gobierno del PSOE adoptó unas decisiones en relación con el Plan de Cooperación Municipal que fueron aprobadas y programadas. Parte de esas acciones o inversiones del plan de cooperación se han ejecutado y otras, como la del Ángel Guimerá, han sido cambiadas por el actual gobierno a instancias del actual gobierno y han tenido, como es lógico, el visto bueno del Cabildo. Ahora lo que se trata con esta propuesta que hemos hecho, aparte de otras cuestiones que hemos planteado, es revertir la situación. Exacto. Y en esa línea, Ramón, en la última entrevista que yo le hacía al alcalde a mediados de este mes de marzo, que incluso se hizo eco de esa entrevista el periódico El Día, el alcalde decía que ante la posibilidad de que no se hiciera el centro de formación integrada en las ganaderas, porque la consejería estaba barajando otras alternativas, etcétera, Francisco González defendía la reciente decisión de no ejecutar, que en relación a esto que estamos hablando del frente de la vía esta de la calle Ángel Guimerá, de no ejecutar una vía necesaria para poder urbanizar el solar de las granaderas, decía el alcalde, donde inicialmente se planteaba ubicar este centro, y decía literalmente, si se elige esa parcela y al consistorio le corresponde urbanizar, se hará, refiriéndose al centro de formación. Pero no vamos a invertir ahora en una vía para que luego no se construya allí. Y yo te hago una pregunta, suponiendo que hubiera sido así, que no se construyera allí, de todas maneras, yo entiendo que urbanizar esa vía siempre era necesario, porque en todo caso, en esa parcela hubiera habido otra instalación de interés público que necesitaría también la urbanización, ¿o no?
Eso es así. La solares de la dimensión que tiene este solar, en torno a 8.000 y pico metros, cercanos a la variante, con las posibilidades de conexión inmejorables que tiene, teniendo en cuenta la cercanía de dos nudos de comunicación cercanos, o sea, la futura conexión del Barranco Preceptor, el nudo de comunicaciones que se va a construir detrás del cementerio, o el que está actualmente construido por debajo del centro de salud, ofrecen unas posibilidades inmejorables para conectar este solar o lo que se pueda construir en este solar a la variante norte. Pero yo quiero decirle algo con respecto a ese comentario. Nosotros, la oposición, hemos llegado a la conclusión de que debemos mantener firme el compromiso adquirido en su momento con la Consejería de Educación, porque hacer lo contrario y eliminar la inversión es dejar de apostar claramente por este proyecto. Nosotros tenemos claro que los argumentos que ha esgrimido el alcalde no se ajustan a la realidad. Por lo tanto, no nos planteamos esa posibilidad. El proyecto está redactado, todos los informes económicos, jurídicos y técnicos son favorables. La Consejería había incluido una partida inicial en el 2014 incluso y 2015 y a lo largo de estos sucesivos años para este centro. Por lo tanto, que no se nos venga a convencer ahora con argumentos que no se ajustan a la realidad. Por lo tanto, nosotros no contemplamos esa posibilidad de que no se pueda construir ahí el centro. Y vamos a luchar, como dije ayer, con uñas y dientes para que este tema salga para adelante. Pero en el caso hipotético, sí, que es a lo que yo me refiero, claro, porque yo entiendo y está claro que van a luchar para que se construya y debe de construirse ahí por todas las argumentaciones que ustedes esgrimían la oposición en el Pleno y que daban a conocer ayer en rueda de prensa. Pero yo decía que incluso aunque no se hubiera construido allí, urbanizar la calle siempre hubiera sido necesario, que hubiera sido motivo para que no se retirara del plan de cooperación, quería decir yo. Efectivamente, en el caso hipotético, que lo creemos muy, muy improbable, de que no se ejecute ese centro, y sería una muy mala noticia para este municipio, para esa comarca, y sería un auténtico fracaso, no solo para la oposición, sino para el actual alcalde. Obviamente, esa parcela urbanizada podría servir para cuántos proyectos ha mencionado, por ejemplo, el alcalde y la oposición de futuro, de instalaciones y de centros para este municipio que podrían tener la ubicación en este solar. Cantidad innumerable. Sobre todo porque en este momento no es propiedad municipal, porque está cedido a la Consejería. No, esa es otra de las cuestiones. Es propiedad pública. Y si está cedido a la Consejería, entiendo yo, y se harán esta pregunta ahora mismo muchos oyentes, vecinos y vecinas de ICO, si está cedido a la Consejería, más motivo para que se haga un centro educativo. Efectivamente. Efectivamente, en el caso de que no se hiciese el centro ahí, cosa que considero improbable y cosa que considero una muy mala noticia para este municipio, habría que negociar con la Consejería para que se revierta la situación, para cualquier otro uso que planteara el Ayuntamiento. Pero ya le digo que nosotros estamos convencidísimos, una vez tenidas estas reuniones con el responsables de la Consejería y técnicos relacionados con el proyecto, que el proyecto tiene todas las bondades. Ahora yo te voy a preguntar sobre todas esas reuniones que han tenido con técnicos de la Consejería, que además tienes documentación incluso del redactor del proyecto, de la construcción, ¿no? Los planos, etcétera. Pero antes de eso, Ramón, déjame que te pregunte sobre los puntos que se aprobaban en el Pleno. El segundo, te pido cierta brevedad, era reiterar los acuerdos adoptados por el Pleno en relación con este asunto de octubre de 2015 y octubre de 2016. Esto, resúmemelo rápido, entiendo que es algo que ya se había aprobado en el Pleno con relación a este proyecto, que estaba ahí como guardado en una caja. Sí, te lo recuerdo, básicamente. Muy rápidamente. En octubre de 2015 el Grupo Ciudadano presenta una propuesta defendiendo e impulsando este proyecto. Se aprobaba. Se aprueba por unanimidad. Bien. En septiembre septiembre de 2016 figura, ese apartado figura en la transcripción literal de la propuesta de octubre. El Grupo Municipal Socialista, concretamente la portavoz del Grupo Municipal Socialista, plantea, ante las dudas generadas, una reunión con la consejera de Educación. Claro, porque había pasado un año de la propuesta de Ciudadanos, que fue en octubre del año anterior. Efectivamente. Se plantea
a través de un ruego, que se celebre una reunión urgente con la consejera. Bien. Se desarrolla todo ese mes de septiembre, octubre. Septiembre, pues el ruego se hace a finales de septiembre, se agota el mes de octubre, llegamos al pleno de octubre. Ajá. Y viendo que no hay ninguna iniciativa para la reunión, el grupo, todos los grupos de la oposición planteamos una propuesta conjunta defendiendo activamente el centro, pidiendo... ¿Y que se celebrara esa reunión? Mencionamos en la propuesta que se había solicitado y que no se había celebrado. Ya. Y de alguna manera estamos reivindicando también esa reunión. Eso se produce en octubre, donde todos los grupos de la oposición hacemos o elevamos al Pleno una propuesta reivindicando que se aporten las cantidades necesarias en el presupuesto de la comunidad autónoma y que se inicie la licitación lo antes posible de esta obra. Básicamente, no recuerdo exactamente. Este año, y ya conocido, y voy a repetir la palabra que siempre he dicho en estos días y en la propuesta, fehacientemente y concienzudamente, el proceso, y que es el grupo de gobierno en el que el pasado año, creo que fue en febrero o marzo del año pasado, toma la decisión de eliminar la inversión de la Ángel Guimerá, nos damos cuenta de que efectivamente se confirma de que el proyecto corre grave peligro. Además de las afirmaciones del alcalde con posibles alternativas a la ubicación de ese centro en la zona del Paredón. Que por cierto, te hago un paréntesis aquí. Sí. El alcalde, en esa entrevista que yo le hacía a mediados de este mes, decía que en ningún caso la inversión se perdería, en el caso de que no se hiciera el centro de formación integrado ahí. Yo tengo mis dudas al respecto. Yo creo que jugar con una inversión de más de 9 millones, en torno a los 10 millones de euros, a veces aquí en los micrófonos hemos mencionado 9 millones de euros, pero la inversión estaría por encima de los 10 millones, es una insensatez. Y conociendo cómo se producen estos procesos en la administración pública, donde ya proyectos decididos y a punto de comenzar se ponen en duda, con argumentos, repito, que no se ajustan a la realidad, corremos el grave peligro de que esta inversión se pierda. Le voy a dar 2 datos. Centros, proyectos iniciados o decididos en el anterior mandato, similares a este, con un coste inferior y menos ambicioso que el DICO, como el de Los Llanos en La Palma o el de Agüimes en Gran Canaria, ya están licitados y creo que iniciados. ¿Y en Adeje? En Adeje hay un proyecto similar con un coste en torno a los 5 millones de euros, similar al DICO, que tampoco está iniciado. Las obras en La Palma y en Gran Canaria ya se han iniciado. Adjudicadas e iniciadas ya. Iniciadas, creo que están en ese trámite, donde este año se le ha inyectado, y si quieres te doy datos, de importantes aportaciones económicas de la Consejería. Sin embargo, los centros de Tenerife han quedado relegados. A mí me parece que esto, en el fondo, obedece más a criterios políticos, en dudas en la inversión, planteados por los autores responsables de Coalición Canaria, que tratan de argumentar con argumentos, y valga la redundancia, que no tienen demasiada consistencia y que no se ajustan a la realidad, y que yo creo que esta actitud básicamente pone en peligro ese proyecto tan ambicioso para el municipio. Y no nos valen para nada, repito, sobre todo después de habernos reunido con quien nos hemos reunido, los argumentos que ha planteado el alcalde. Y estamos decididos, como dije antes, a luchar encarnecidamente por el interés del municipio, todos los grupos de la oposición, este proyecto tan importante. Ramón, en el tercer punto de la propuesta aprobada en el Pleno, dice trasladar el presente acuerdo al redactor del documento de revisión del Plan General y adaptación a las directrices, actualmente aprobado inicialmente, para que introduzca las modificaciones oportunas en el caso de que sean necesarias. Esto, hablando en plata, es que el redactor del Plan General haga las modificaciones que sean oportunas en esa zona de las ganaderas para garantizar la accesibilidad del futuro centro a corto y medio plazo. Sí, efectivamente. Porque esto en el Plan General no se tenía entonces ya redactado así. Hay una vía de servicio situada paralela a la variante norte que está dentro del suelo urbanizable programado que está junto a la parcela o al solar donde se va a construir el centro. Además, en la variante hay una zona de reserva
de suelo rústico y protección de infraestructura para futuras intervenciones de 25 metros a cada lado del margen de la carretera. Estas previsiones permitirían construir esa vía futura y conectarla con la futura construcción de la rotonda a ubicar en la trasera del cementerio, que además sería la conexión, conectaría el barranco preceptor con la variante norte. Pero teniendo en cuenta las dudas que ha planteado el equipo de gobierno, nosotros hemos ido más allá porque no somos expertos en la materia y le hemos pedido al redactor de la revisión del plan general que tenga en cuenta este acuerdo, el acuerdo firme de la oposición y del pleno, porque se ha adoptado por mayoría para apostar por este proyecto, y que estudie la situación urbanística y que ofrezca la clasificación urbanística en la aprobación provisional, que es el siguiente paso. De manera que la construcción de esa vía de servicio, de cualquiera de las maneras, se puede hacer de la forma más rápida y ágil posible. Y también que estudie las posibilidades de acceso provisional por el Ángel Guimerá para que se pudieran acometer en un futuro las obras necesarias para que el acceso estuviese en óptimas condiciones. Ese es básicamente el motivo de la y en esa línea también, el punto 4 de la propuesta aprobada es que se solicite al Gobierno de Canarias, dado el carácter comarcal y el interés general de este futuro centro, que prevea en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma las cantidades necesarias que garanticen la conexión óptima del centro a corto y medio plazo a través de la avenida 25 de Abril y o a través de la futura conexión con la variante norte. Esto, resumido, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que, en principio, una vez construido el centro, va a tener un acceso a corto plazo inmediato, que va a ser a través de la avenida 25 de Abril, Ángel Guimerá. Le recordamos a los oyentes menos duchos en nomenclatura de calles o que no sean de ICO, que la avenida 25 de Abril es la antigua carretera de toda la vida, que cruza desde ICO hacia abajo, ¿no? Sí, la carretera... Esta carretera que está aquí. La carretera central del municipio. Exacto. Ya digamos que hay la variante norte, pues ha conseguido desviar todo el tráfico de la Isla Baja de manera adecuada, pero bueno, la carretera de toda la vida. Pero está bien eso porque, en definitiva, ese futuro centro de formación integrada, ahora mismo acabo yo de ver el flash, tendría salida hacia la variante y hacia esta antigua carretera. Efectivamente, no olvidemos que es una vía de una obra de carácter comarcal. Perfecto. Pero en principio la solución a cortísimo plazo, una vez que se termine el centro, preveemos, ojalá estuviera conectada, una vez estuviese terminado el centro, conectada ya definitivamente a la variante norte, pero bueno, previendo que eso puede hacer así. Y que se conecte hacia la carretera vieja. En principio hacia la carretera vieja, y que se acometan las obras pertinentes y después trabajar activamente para que se conecte a la variante. Y pedimos, como es lógico, apoyo a la consejería, apoyo económico, porque es un centro comarcal y es una obra de interés general, claro, al Gobierno de Canarias, está para claro. que nos apoye en ese sentido. Ramón, los dos últimos puntos de la propuesta es, bueno, pues que el alcalde fomente la colaboración del resto de ayuntamientos de la comarca para adherirse a esta propuesta, y también que este acuerdo aprobado se remita a los otros ayuntamientos de la comarca también para que se adhieran. Un acuerdo plenario aprobado por la mayoría de la oposición. Y yo pregunto, que se lo preguntarán seguro muchos oyentes, ¿será este otro de los acuerdos plenarios que no se ejecutan? No está dentro de nuestras posibilidades, nuestros cálculos de posibilidades. Vamos a ver. El alcalde, sobre los acuerdos plenarios que yo le preguntaba los otros días, no ejecutados, que le preguntaba sobre eso, decía que no era porque no se quisiera, sino porque el día a día de la corporación, en muchas ocasiones, y aspectos técnicos, jurídicos, etcétera, hacían que muchos acuerdos plenarios, para ejecutarlos, se ralentizaran mucho. Sí, mire, le voy a aclarar eso perfectamente, porque eso que acaba de decir usted es clave, es importante. Yo no lo decía, lo decía el alcalde. Eso que acaba usted de comentar y esta conversación... Ramón, nos vamos a tratar de tú. Yo trato de tú a todos los políticos, ¿eh? Perfecto, te trato. Desde el presidente del Gobierno de Canarias hasta cualquier concejal de la oposición de cualquier ayuntamiento. Es una costumbre de pequeño que tengo, pero bueno, Narciso, esa cuestión que te acabas de plantear es clave. Una de las partes fundamentales del acuerdo que se tomó el martes es revertir la situación con respecto a la decisión tomada por el equipo de gobierno con respecto al Ángel Guimerá. Es cierto que algunos acuerdos de pleno dependen de cuestiones económicas y de trámite administrativo en el ayuntamiento, pero este acuerdo se tiene que llevar a rajatabla
y el Cabildo tiene que tener conocimiento urgentemente de la decisión tomada por el Pleno, que es soberano, para que tome las decisiones al respecto. Si no, se puede estar incurriendo en graves irresponsabilidades por parte del equipo de gobierno al no remitir ese acuerdo. Y estaremos, ojo avisor, todos los grupos de la oposición, de que el Cabildo tenga constancia lo más rápidamente posible de este acuerdo plenario para que obre en consecuencia. Y obrar en consecuencia en este caso es revertir la situación y tomar la decisión de urbanizar el frente de parcela de la calle Ángel Guimerá. Y ahí sí que no vamos a cejar. No olvidemos que el plan de cooperación tiene una vigencia, finaliza su vigencia en diciembre del 2017. Las prisas que planteaba el alcalde el día del pleno y los motivos de agenda creo que no son obstáculos. Recuerdo que este mismo equipo de gobierno, dentro del plan de cooperación municipal, al no poder cumplir con las previsiones en otro tipo de obras relacionadas con el plan de cooperación, pidió una prórroga y le fue concedida. Por lo tanto, eso no va a ser obstáculo para que esta obra se lleve a cabo, la urbanización del Ángel Guimerá. Y advertimos de que estaremos ojo avisor para que este acuerdo de pleno se cumpla en todos sus contenido, concretamente este, que digamos que es el más importante en este momento, y es que se urbanice el frente de parcela de la Ángel Guimerá, porque esto es una cuestión muy seria, lo que tú acabas de decir. Bien. En las razones que el alcalde ha dado en los medios y en los plenos, hablaba siempre de que desde la consejería, esto lo explicaban ustedes en el pleno, en la rueda de prensa de ayer, quiero que por favor no te extiendas mucho, pero él daba como una de las razones de las dudas de la consejería la idoneidad del terreno, en la situación de cuevas, etcétera, que tenía el subsuelo. Ustedes han hablado con responsables técnicos, en fin, arquitectos, ingenieros de caminos, etcétera. Ya lo anunciaba el Cabildo en una rueda de prensa en el 2014. El terreno tiene unas condiciones óptimas para la construcción del centro. Y le voy a explicar las explicaciones técnicas lo mejor posible que nos han dado los técnicos. Brevemente. Exactamente. El terreno se compone en el subsuelo de un basalto moldeable, fácil de trabajar, con una capa media en todo el solar de 9 metros de basalto. De profundidad. De profundidad, de espesor. Sí, desde la superficie hasta 9 metros hacia abajo. Exactamente. Lo que permite y garantiza fehacientemente, y los técnicos que me estén escuchando lo podrán entender de una manera más claro, correcta, la estabilidad del futuro edificio. La cimentación. Exactamente. Lo que permite además abaratar los costes de construcción, porque por un lado el material es fácilmente trabajable a la hora de desmontar para hacer la cimentación, y por otro lado permite ir haciendo el proyecto por fases, porque no es necesario hacer la fase de una vez, sino se pueden ir haciendo. Y sobre este tema, ustedes en la explicación de la propuesta aprobada antes de ayer, decían, no es cierto que la composición geológica del terreno suponga dudas para la consejería, que es lo que está señalando, tal y como se ha afirmado, puesto que están realizados en su momento los estudios y catas correspondientes del suelo, habiéndose obtenido unos resultados ideales y, por supuesto, favorables para la construcción del edificio mencionado. Esos estudios y esas catas los han visto ustedes, y el alcalde ha dicho en estos meses últimos que la consejería tenía dudas por esa falta de idoneidad del terreno, y que eso es lo que producía, Ramón, que se duplicara el presupuesto. Bueno, no concretamente, la duplicidad del presupuesto va por otro lado, pero le voy a explicar con respecto al tema de las dudas. No. Él decía que la inversión en el solar planteado inicialmente duplica la prevista para centros similares que se construirán en el sur de la isla. Por eso, desde la consejería, decía el alcalde, están barajando alternativas. Eso, según las informaciones que tenemos nosotros, no es cierto. Ya le he dicho que la naturaleza del terreno ofrece unas condiciones inmejorables para construir la cimentación, lo que incluso, al contrario de lo que dice el alcalde, abarataría los costes. Si fuera un terreno más inestable
o un basalto mucho más duro, provocaría un coste superior. Pero es que este caso es todo lo contrario, es que es un material fácilmente moldeable. ¿Y por qué se duplica la inversión con respecto al de ADEGE? Pues no lo entendemos, porque las condiciones del solar, que es lo que argumenta el alcalde, lo que harían sería abaratar el coste. Sí, pero la inversión de 9 millones no es que lo diga el alcalde, es que es así. La inversión es el doble de la ADEGE. Porque es un proyecto más ambicioso. Y de más metros cuadrados. Exactamente, es un proyecto más ambicioso. El proyecto más ambicioso de que se definen de este tipo por la consejería en el anterior mandato es el Ico de los Vinos. Si quieres que hagan una relación de los proyectos... Pégate el micrófono, Ramón, por favor. Sí, si no, a Gemma Linares me la vuelves loca con la ganancia del sonido. El centro de Ico, con una inversión aproximada entre 9 y 10 millones de euros, el centro de ADEGE con 6 millones, el centro de los Llanos de Aridane, que creo que ya está iniciada la obra, 5.400.000, y el centro de Agüimes en Gran Canaria, 1.700.000. El coste de la ejecución del proyecto es por la naturaleza y el contenido del proyecto. No olvidemos que tiene una capacidad para 700 alumnos. Y este argumento no tiene ninguna consistencia. Y en cuanto a las dudas de la estabilidad y las posibles cuedas, quedan zanjadas con ese estudio, con esos estudios previos que hizo la consejería en el 2014. Vale. Le voy a mencionar, porque quiero hablar mal de tiempo, con conocimiento de causa y con argumentos. Mire, el arquitecto Ángel Caro, redactor del proyecto, declaraba en octubre de 2014 que se ha diseñado un edificio que se integrará perfectamente en el medio. Además, anunció que ya se han llevado a cabo los estudios geológicos pertinentes para conocer las características del subsuelo, que no presenta problemas para cimentar el centro. Es un suelo muy homogéneo con una capa de basalto de 9 metros. Hemos tenido mucha suerte, explicó el arquitecto. Perfecto, está claro. Y eso lo decían los medios de comunicación en octubre de 2014. Efectivamente. Ramón... No, perdona, Narciso, lo decía Ángel Caro, el redactor del proyecto que tiene la consejería. Sí, pero que lo decía en los medios. Se decía en los medios de comunicación. Concretamente estoy escogiendo casualmente una nota de icodelosvinos.net. Exactamente. Pero vamos, que era una nota de prensa que se publicó en distintos medios. Ramón, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Después, en cuestión de 15 minutos no más, vamos a escuchar a Juanma Gutiérrez hablando del agrocabildo de esta semana. Yo te pido que te mantengas con nosotros para continuar después la entrevista, unos 15 minutitos. Tenemos en la última, en la recta final del programa, como le anunciábamos a nuestros oyentes, una entrevista también con Elvira Tricás para hablarnos de las jornadas de cine canario, pero quiero continuar contigo unos 15 minutos más para que también aclarar algo que decía el alcalde en estos micrófonos, que se hacía eco el periódico El día 16 de este mes de marzo, que eran las alternativas que la consejería se planteaba en la zona del Paredón. Y ahí tenemos que hablar de la población estudiantil que tiene esa zona del Paredón, con 4 centros educativos, que son unos 800 alumnos aproximadamente, si no más, que unidos a los 700 que llevaría este centro de formación integrada, estaríamos hablando de una población estudiantil de 1.500 personas en la zona del Paredón, que si ya de por sí está masificada y que independientemente de que se haga una vía de salida, que tendrá que hacerse, no construyéndose este centro de formación integrada en el Paredón, la vía de salida de los colegios, de la zona del Paredón, de la Candelaria, tendrá que hacerse. De todo eso hablaremos después, Ramón, y te preguntaré al final, eso sí, te voy a pedir brevedad para todo esto, sobre otro asunto que ustedes llevaron al Pleno el martes, que era sobre el remozado de vías públicas. Y la pregunta final, que mañana, viernes, se debate en un pleno extraordinario las cuentas municipales de este año 17. Todo eso va a ser después de unos minutitos de publicidad, hablar con Juanma Gutiérrez de Agrocabildo y seguimos con Ramón Luis. En Icoden Daute Radio, Noroeste 7, con Narciso Ramos. Digo que yo me presto a ir a esa cata previa del día anterior contigo, ¿eh? Oye, pues yo creo que sería conveniente. Me avisas y yo me apunto. Preparar tu estómago porque se prueba mucho, ¿eh? Se prueba mucho. Muy bien. ¿Alguna información más, Juanma? Pues nada, recomendarle a todos que si quieren ampliar esta información, pues tienen las redes sociales, tienen nuestra página web, www.agrocabildo.org, y bueno, ahí podrán encontrar todas las novedades que hemos comentado y muchas otras más, ¿no? Perfectamente, y por supuesto, a partir de mañana en Icoden Daute Radio,
en una emisión de 3 pases diarios mínimo, toda esa información que hoy nos ha adelantado Juan Manuel Gutiérrez. Juanma, un abrazo muy fuerte. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana. Bueno, despedimos a Juan Manuel Gutiérrez. Seguimos con Ramón Luis, secretario general del Partido Socialista de Ico de los Pinos. 15 minutos por delante que nos quedan de entrevista, y antes de la publicidad, yo le comentaba a Ramón que quería cuestionarle sobre algo que decía también el alcalde González en esas declaraciones, en esa entrevista que yo le hacía a mediados de mes, de que la inversión, leo literalmente lo que decía el alcalde, la inversión en el solar planteado inicialmente, es decir, el de las granaderas, duplica la prevista para centros similares que se construirán en el sur de la isla, eso ya ha quedado aclarado, y añadía, por eso están desde la consejería barajando alternativas. Una de esas alternativas es ubicar el futuro instituto de FP en el Paredón, donde ya hay varios centros educativos que necesitan reformas y mejoras. Y la cuestión es, en la zona del Paredón, el IE San Marcos, está también el Emeterio, el Nicolás Esteves, hay otro colegio que no recuerdo el nombre, otro instituto. En cualquier caso, hay una población escolar de unos 800 personas, 800 jóvenes. Si este centro de formación integrada pretende una población de unos 700, estaríamos hablando de tener en el Paredón 1.500 estudiantes allí. Sería masificado eso. Sí, mira, Narciso, te voy a tutear, como sí, claro, claro. comentaba. Vamos a ver. Dejando claro que la oposición está convencida que los argumentos que ha esgrimido el alcalde, que supuestamente tiene la consejería, dejando claro que no nos parecen correctos y no se ajustan a la realidad, y de que creemos que el centro, la ubicación ideal es la que ya está decidida y es la que está en marcha. Dejando claro eso, claro. Imaginémonos por un momento que no tuviéramos esa opción. Imaginémonos por un momento y se planteara la ubicación del centro en el Paredón. Esta ubicación de este centro de formación, este proyecto ambicioso en el Paredón, tiene un montón de inconvenientes. Y la primera es la consecuencia directa de la masificación de una zona ya de por sí congestionada y masificada. Esa es la primera. La segunda, habría que prever el traslado de los alumnos de las instalaciones que teóricamente se van a afectar y buscar una alternativa con el trastorno que eso va a provocar al equipo docente y al alumnado. ¿Traslado? Traslado porque si se van a ejecutar obras... traslado durante las obras. Durante las obras, efectivamente. Estaríamos hablando de traslado de más de un curso, te digo, de más de un año escolar. Yo creo que sí, que claro, como mínimo 2 años. Habría que prescindir también de los usos educativos y de las expectativas futuras que se tienen para la formación profesional que se desarrolla actualmente allí. En el San Marcos. En el San Marcos, y para las expectativas futuras en la antigua escuela hogar. Habría que prescindir de esas expectativas de futuro planteadas por el actual equipo de gobierno y planteadas por anteriores equipos de gobierno y por el ayuntamiento en conjunto. Sí. Y además, hay otra cuestión fundamental. El proyecto que se tiene previsto para ejecutar en la zona de Ángel Guimerá, con una capacidad para 700 alumnos, es difícil de encajar en la zona que el alcalde plantea. Esto es un proyecto comarcal, de interés comarcal, con una capacidad de 700 alumnos. Y es evidente que en el caso de que no existiese la alternativa ya prácticamente decidida y definida de la Ángel Guimerá, y que no existiese la alternativa de la zona del Paredón, tampoco sería factible. Yo quiero dejar claro una cosa, y es que la oposición en este caso, porque es una propuesta conjunta de toda la oposición la que hemos presentado, también tiene claro que esa vía de conexión hacia el barranco preceptor de estos colegios se tiene que construir. Pero eso será otra lucha que debemos exigirle a la consejería. Porque es una lucha que no deben dejar en saco roto, porque eso es agua de mayo. Esa será otra lucha que debemos plantear firmemente a la Ramón, dos cuestiones. En el pleno también ustedes, ya el Partido Socialista por sí mismo, ya no como propuesta de la oposición conjunta, como es el caso del Centro de Formación Integrada,
llevaban una moción de remozado de vías públicas. Te pido brevedad. ¿Se aprobó Sí, por sí. unanimidad? ¿De qué trataba Sí, hombre, en síntesis? nosotros hace como un año presentamos una propuesta de pleno donde planteamos la intervención inmediata en una serie de vías del municipio, como la Bencomia, Llanito Perera, la calle La Palma, Los Lavaderos, Las Cabezas, y ahora no recuerdo de memoria una serie de vías más. Viendo que ha pasado el tiempo y el ayuntamiento no ha intervenido y la cercanía o el desarrollo en este momento de los presupuestos, hemos vuelto a reiterar, porque ha habido una serie de vecinos que nos han trasladado la necesidad urgente también de que se repavimente el Camino del Pedregal, que ya lo incluíamos en esa propuesta que te acabo de mencionar. Yeah. Y básicamente este es el contenido de la propuesta, y esperemos que en el desarrollo y ejecución del presupuesto del 2017 muchas de estas cuestiones se puedan solventar. Yeah. Y hablando de ese presupuesto 2017, mañana viernes, pleno extraordinario, a las 7 de la tarde, creo que es, ¿no? Sí, sí, a las sí. 7 pleno extraordinario a las 7. vamos a grabar ese pleno tal como grabábamos el del martes, no lo emitíamos por, en fin, ya saben ustedes las razones por las que no hemos decidido no emitir los plenos en directo, y ocurrió otra vez este martes. Curiosamente, como anécdota, para que ustedes entiendan, queridos oyentes, el por qué hemos decidido no emitirlos, sí grabarlos y luego ofrecerlos en podcast y tenerlos archivados. Caramba, anuncia el alcalde un receso de 10 minutos y están 65 minutos de receso. Sí, eso no se puede hacer. Para alguien que esté oyendo el pleno, si está emitiéndose por una emisora de radio e incluso emitiéndose como se estaba emitiendo a través de la web municipal, a mí me parece que si se dicen 10 minutos pueden ser 15. Lo más, y ya estaría mal 20, pero 1 hora y 5 minutos me parece que no es de recibo, ¿no? Esas cosas, pero bueno, sí, es lo que hay. Bueno, mañana pleno de los presupuestos. La oposición, ¿qué va a hacer? Ha presentado, decía Moncho antes de ayer, en esa entrevista rápida telefónica que mantenía con él, que bueno, habían encajado ustedes, los grupos de la oposición, cada uno de los grupos, aspectos al documento del presupuesto que presentaba el grupo de gobierno, que algunos se habían encajado en esa propuesta, que otros no, y que estaban en estos días viendo el conjunto de la oposición qué iban a hacer. Sí, efectivamente, estamos estudiando qué es lo que vamos a hacer. El gobierno municipal, el alcalde, está haciendo ahora lo que tenía que haber hecho en el 2016, y es sentarse con la oposición y negociar de manera sincera y real los presupuestos, y en aquel momento principalmente con el Grupo Municipal Socialista, con el que tenía el acuerdo de no agresión o de gobernabilidad, y está haciendo en parte lo que tenía que haber hecho. Si lo está haciendo ahora, lo podía haber hecho en el 2016, no por el interés de su gobierno, pero sí por el interés de este municipio. Es cierto lo que estás comentando, efectivamente se ha abierto un proceso de negociación donde se han incluido parte de las cuestiones que los diferentes grupos de la oposición hemos planteado, algunas no, y estamos estudiando y no hemos decidido efectivamente cuál va a ser la posición final en este asunto crucial para el municipio. Ya. Bueno, pues Ramón Luis, estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana en el debate plenario de los presupuestos, muy pendientes de que se ejecute esta propuesta aprobada antes de ayer en el Pleno sobre la construcción del futuro Centro de Formación Integrada, y por supuesto, por consecuencia de todo ello, muy pendientes de toda la actualidad de ICO de los Vinos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Narciso. Bien, pues vamos a escuchar unos minutos musicales, si digo bien, porque son varios minutos, pero bueno, es una sola canción, en este caso de La Oreja de Van Gogh, con un tema que se llama Deseos, luego unos minutitos de publicidad, y a la vuelta estará con nosotros, no ha llegado aún a los estudios, me dicen desde Control que Elvira Tricas se ha despistado, yo le voy a comprar unas pastillas para la memoria a Elvira, porque se despista mucho. Esperemos que venga para hablarnos de esas jornadas de cine canario que se están celebrando en el Casino de Ico de los Vinos, en la Sociedad Centro-Icodense, que organiza la asociación Emeterio Gutiérrez Albelo, que ella coordina. Pasan 26 minutos de las 12 del mediodía, volvemos